Todos vamos a leer en Hechos, capítulo 20, versículo 29, dice así la gloriosa palabra de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vamos a tocar el punto, aquí hay una conversación entre Jorge Carrillo y Santiago Alarcón con respecto a la autoridad y a la iglesia. Nosotros tenemos que ir a las escrituras para encontrar la verdad. Lo que afirma el señor Alarcón es que la iglesia es la autoridad, junto con su magisterio, su tradición, junto con las escrituras. Es un trípode que llaman ellos. Entonces, ellos dicen que yo no tengo la verdad absoluta. Quien posee la verdad plena respecto a temas de fe es la iglesia. Ahí está. Lo que dice el señor Alarcón, que él no tiene la verdad absoluta, la que tiene la verdad es la iglesia, o sea, su secta. O la iglesia, cualquiera puede decir, la verdad la tiene la iglesia. La iglesia no tiene la verdad. La iglesia comunica la verdad, la iglesia defiende la verdad, pero la iglesia no es la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres, lo dice el mismo Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Cuando habla de lobos rapaces, ¿a dónde van a entrar los lobos rapaces? En la iglesia, y aún en la iglesia verdadera. Estamos hablando de la iglesia verdadera, no de la secta del señor Alarcón, que es todo mentira, todo mentira. No hay nada de verdad en el catolicismo romano. Si aún Pablo dice que en la iglesia verdadera va a haber lobos rapaces, usted imagínense lo que es una secta. Está lleno de lobos rapaces. De punta a punta son lobos rapaces, porque allí no hay verdad. No hay verdad. ¿Por qué no hay verdad? Porque no creen que en la escritura está todo el contenido de las palabras de Dios por medio de palabras, escritos, blanco y negro. Ahí está toda la verdad contenida de la voluntad de Dios. Entonces, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Entonces el señor Alarcón dice, yo no tengo la verdad la tiene la iglesia. Ya empieza mal, por eso está mal el señor Alarcón. Por eso nunca entendió el evangelio. Dice que fue protestante, no sé qué clase de protestante. Ya dijimos que el protestantismo no representa a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son todos aquellos que han creído en el Dios verdadero, en el testimonio apostólico. Y creen en un Cristo verdadero, no en un Cristo inventado por la religión. El señor Alarcón dice, y ya arranca mal, y ahí vemos como todo está mal en su doctrina. Es todo falso, es un engañador, es un falso maestro. Es un lobo rapaz que se mete para arrebatar a las ovejas. Entonces dice, porque yo sé, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando habla de perversidad, que hablen cosas perversas, quiere decir, la palabra ahí en el griego quiere decir que cosas torcidas, que van a torcer la doctrina de Cristo. Dice, y de vosotros mismos, no solo que entrarán de afuera lobos rapaces para arrastrar al rebaño, que no perdonarán al rebaño, sino que de entre ustedes mismos, que son cristianos, que son hijos de Dios, que son discipulados por el mismo apóstol Pablo, dicen que se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia no hay garantía de verdad. Y bueno, dialogan aquí como Carrillo es un filósofo que no se dedica tanto al estudio minucioso de las escrituras. Es un buen muchacho, un muchacho muy inteligente, lo cual el señor Alarcón le hace premisas que son falsas desde ya. Porque si él dice, está bien, yo no tengo la verdad, pero ¿quién tiene la verdad? La verdad la tiene él.
o el Papa, lo señala el Papa. La verdad lo tiene él y todos sus obispos. Ellos tienen la verdad. Cuando dice iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿A quién se refiere como iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia son todos aquellos que están salvados, que han creído en Jesucristo. Esa es la iglesia, pero la iglesia no tiene ninguna autoridad. Ya parte mal el Señor. Porque Él llama iglesia a un montón de gente que no tiene los pecados perdonados. Él llama iglesia a ellos, al Papa, a toda su religión, lo llama iglesia Él. Está muy confundido, está muy perdido y distorsiona la verdad. Tuerce y es un engañador. Así que vamos a escuchar y vamos a ir escuchando y analizando sus palabras. Me sujeto a la iglesia porque tengo razón. Yo no tengo la verdad absoluta. Quien posee la verdad plena. O sea, yo no tengo la verdad absoluta. Estamos de acuerdo. Nadie tiene la verdad absoluta. Y él dice, bueno, uno queda expectante, pero entonces ¿quién tiene? Es tremendo. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Uno se queda pero pensando, digo, qué tremendo es esto. Si él dice que no tiene la verdad absoluta, todos estamos esperando a ver quién tiene la verdad absoluta. Todos esperamos que va a decir Dios, como mínimo. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Si usted le pregunta a cualquier persona en la calle, lo cruza a la persona en la calle, y le dice, ¿quién tiene la verdad absoluta? Y se va a quedar pensando un ratito y va a decir, Dios. Dios. Hasta una persona que no conoce a Cristo, que no sabe de la iglesia, no sabe nada, le va a contestar Dios. ¿Quién va a ser? Pero el señor Alarcón es menos que es un incrédulo el señor Alarcón. Yo digo que es un ateo el señor. No cree, si no cree en las escrituras, él no cree en Dios. Si en las escrituras está manifestada la voluntad de Dios. Entonces, si no cree a las escrituras, ¿en qué va a creer? Pero atención, que lo que él dice que él cree en una institución corrupta, llena de pecadores, digamos, aunque todos somos pecadores, pero esos son gente que se opone a Cristo, ya es una religión anticristiana. ¿Por qué? Porque tienen papado, tienen jerarquía, y como dice él, es la verdad. Si alguien se levanta como la verdad, aparte de Dios, sería otro Dios. O sea, por eso el señor Alarcón es idólatra, porque él hace de su institución, de su religión y de su secta otro Dios. Está bien, dice, Dios está en su lugar, está en su trono, pero no es el único. Él es la verdad, pero no es la única verdad. Es lo mismo que dijo Satanás en los cielos. Está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios. Está bien. Carrillo habrá pensado, me va a decir Dios seguramente. ¿Quién tiene? Porque arranca y dice, yo no tengo la verdad absoluta. Es una... Obvio, nadie tiene la verdad absoluta. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Dios. Dios. Y van a salir con que los apóstoles y los profetas eran tan humanos como nosotros, por supuesto que sí. El punto que ellos fueron ordenados, fueron nombrados, fueron capacitados para escribir la voluntad de Dios que el mismo Padre les hablaba, inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces, el señor Alarcón es un perfecto engañador. Quiere engañar, de hecho los engaña a los católicos porque los católicos son idólatras. Hasta que no crean en Jesucristo no van a lo van a escuchar a este engañador. Es como el lobo que se presenta en el gallinero como presidente y las gallinas lo votan y el lobo asume como presidente. Ese es el señor Alarcón, un lobo rapaz que se presenta en el gallinero de corbata y maletín y dice, me postulo para presidente, ¿quién me vota? Y las gallinas, con el debido respeto que me merecen los católicos. La palabra de Dios es la que desenmascara la verdad. Porque si las gallinas supieran que ese que quiere, que se postula como presidente las va a comer, no lo votarían. El día que la verdad pueda llegar al católico, se van a dar cuenta que el señor Alarcón es un lobo con piel de cordero, pero hay una falta de información y una falta de fe en el Cristo verdadero de parte del católico. Cuando el católico cree en el Cristo verdadero, se da cuenta que el señor Alarcón es absolutamente falso. Es un falso maestro, un distorsionador de las escrituras. Y tuerce. Él dice, yo no tengo la verdad la tiene mi secta. ¿Cómo que la verdad la tiene tu secta? ¿No la tiene Dios a la verdad? No, sí, Dios la tiene, pero mi secta también. ¿Y cómo es eso?
Hay dos verdades absolutas. Porque él dice, yo no tengo la verdad absoluta. Hay alguien también, el que tiene la verdad absoluta, sí, es Dios, pero mi iglesia también, mi secta también. Entonces hay dos verdades absolutas, atención. Hay dos verdades absolutas. La de Dios, que ellos no niegan, y la de ellos. El punto es que están encontradas, se contradicen. Esas verdades absolutas. Hay alguien que tiene la razón, hay alguien que tiene la verdad absoluta. Porque si se dice, porque si se le pregunta si hablar con Dios tiene la verdad absoluta, va a decir que sí. Pero si se le pregunta que la iglesia, su magisterio, él dice iglesia, ni sabe lo que dice. Porque iglesia es el grupo de los salvados, es la consecuencia del magisterio apostólico, es la consecuencia del sacrificio de Cristo, es la consecuencia del mensaje de los apóstoles a la humanidad. Esa es la iglesia. La iglesia no es ninguna institución. Ya con decir iglesia ya está mal. Porque los que tienen, si se puede decir, la verdad absoluta y el testimonio verdadero son los apóstoles. Porque ellos fueron inspirados, porque ellos fueron llamados, porque ellos fueron nombrados. Hay una diferencia con la iglesia. Nosotros como iglesia aprendemos del testimonio de ellos, pero no. Los que tienen la verdad, los que pueden testificar y decir quién es Cristo son los apóstoles. No nosotros. Nosotros conocemos a Cristo por medio del testimonio de ellos y por supuesto de una experiencia personal al aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Nosotros tenemos una experiencia con el Cristo verdadero. Pero en cuanto a doctrina tenemos que aprender y en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios tenemos que aprender de los apóstoles. Ellos tienen la verdad absoluta, si se puede decir. ¿Por qué? Porque son los apóstoles, son los inspirados, al igual que los profetas, al igual que Cristo, son los que tienen la autoridad para decir lo que está bien y lo que está mal, los que tienen la verdad absoluta. Pero él dice que su iglesia, ni siquiera la iglesia verdadera se puede dar ese título. La iglesia no puede dar título de ningún tipo. Los títulos ya están en las escrituras, no hay más nada para hablar, no hay nada más títulos que poner. Entonces vamos a escuchar y vamos a ver cómo él cree la falsedad y el engaño que hace el señor Alarcón con respecto a que su secta es la verdad. Ni siquiera nosotros como cristianos verdaderos podemos decir que la iglesia es la verdad, porque hay de todo en la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, el mismo Pablo, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Cuando habla la palabra perversa, y si vamos a la raíz, quiere decir gente que tuerce las escrituras para arrastrar hacia los discípulos. De ahí proceden las sectas, y aún de verdaderos cristianos. Usted imagínese, Pablo, adoctrinados por Pablo, salen hombres que hablen cosas perversas, o sea, doctrinas torcidas. Usted imagínese. Entonces, si el mismo Pablo está diciendo que es bueno o es saludable que haya divisiones entre ustedes para ver quiénes son los verdaderos y los falsos, cuando dicen la iglesia de Cristo, o los protestantes, como dicen ellos, o los que no son católicos, están divididos. Claro, por supuesto, porque se levantarán hombres, los dice Pablo, habrá divisiones, habrá contención, habrá disensión, habrá discusiones, habrá diferentes opiniones, diferentes interpretaciones, lo dice el mismo apóstol Pablo. Eso no quiere decir que sean falsos, significa que hay hombres que se levantan, dice, que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Pero lo verdadero, el verdadero magisterio, por eso las escrituras, por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque el magisterio y la verdad están en las escrituras. ¿Por qué? Porque en las escrituras está Jesús, en las escrituras están los profetas, en las escrituras están los apóstoles, en las escrituras está Pablo, en las escrituras está el magisterio, en las escrituras está la verdad. Entonces, si él dice que su iglesia tiene la verdad absoluta, porque él habló de verdad absoluta, y él cree que su iglesia tiene la verdad absoluta, cuando ya se le cayó lo que hizo la escritura con Carlos Blanco, cuando él mismo reconoció de su propia palabra que su tradición no tiene palabra de Dios. Entonces, él mismo se contradice. Bueno, esto fue hace como un año, ¿no?
pero sigue pensando lo mismo, porque el idólatra, el fanático, no cambia. Yo conozco personas de 20, 30, 40 años y piensan exactamente lo mismo que pensaban hace 40 años porque son fanáticos, porque son religiosos, porque son personas idólatras, que idolatran al hombre, que le temen al hombre. Ellos le dan más crédito al hombre, a la gloria de los hombres, que a Dios. Le rinden culto a la criatura antes que el Creador. Entonces él cree y habla de verdad absoluta. Arranca y dice, yo no tengo la verdad absoluta, pero ¿quién tiene la verdad absoluta? Mis papas, que eran violadores, que eran incestuosos, ellos tienen la verdad absoluta, que eran asesinos, por supuesto. No se puede, nadie puede atribuirse de decir que tenemos la verdad absoluta. Los únicos que se pueden atribuir eso, y por inspiración del Espíritu Santo, son los profetas y los apóstoles. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios que Dios escribió por medio de ellos. Ellos eran los secretarios de Dios. En realidad, el que habla y el que manifiesta su voluntad es Dios por medio de profetas y apóstoles. Por eso dice la misma palabra en hebreo, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, porque hay un medio, los profetas. Los profetas son el medio por el cual Dios manifiesta su verdad absoluta. Pero los profetas no eran la verdad, sino que eran inspirados para escribir esa verdad absoluta de Dios. Entonces Señor Alarcón es un engañador que engaña y ya arranca, porque él arranca con premisas falsas. Si le aceptan esa premisa falsa, empieza su debate, empieza su conversación. Que por supuesto es como aquel que pone el pie en la puerta y puede pasar. El punto es no dejarle ponerle el pie en la puerta, cerrarle la puerta de entrada y decirle, no señor, la iglesia no es la verdad ni tiene la verdad absoluta. El que tiene la verdad absoluta es Dios, que se manifiesta por medio de los escritos de los profetas y de los apóstoles. Porque Él los inspiró, porque Él les habló. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahí sí podemos decir que lo dijo Juan en 19:35 dice, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. O sea, hay alguien que tiene un testimonio verdadero y es Juan. Juan tiene un testimonio verdadero, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, la verdad está en Dios y lo dejó escrito por medio de escritura. Y es lo que está manifestada por medio de profetas y de apóstoles y de la vida misma de Cristo. Así que vamos a escuchar. Respecto a temas de fe, es la iglesia. Yo me sujeto a la iglesia porque yo no tengo la verdad absoluta. Quien posee la verdad plena respecto a temas de fe es la iglesia. Yo me sujeto a la iglesia porque... Yo me sujeto a la iglesia, no me sujeto a la palabra, me sujeto a la iglesia. La iglesia no tiene autoridad para dictar doctrina, la iglesia no tiene autoridad para decir lo que está bien y lo que está mal. La iglesia no tiene autoridad para decir cómo es Cristo. ¿Por qué? Porque, como dice la misma palabra, cualquiera puede agarrar para cualquier lado, lo dijo Pablo. Entrarán lobos rapaces, de corbata y maletín. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas torcidas, es la raíz de esa palabra perversa, torcido. Y si uno va a los diccionarios bíblicos cristianos, habla de torcimiento de las interpretaciones de las doctrinas cristianas. O sea que habrá entre ustedes mismos, entre la misma iglesia, y está hablando Pablo de la iglesia verdadera, que alguno se va a levantar con algún sueño y con alguna cosa rara y hay hermanos que le van a creer. Ya Pablo se lo está profetizando que va a pasar todas estas cosas.
Por eso en los versículos subsiguientes le dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando habla de la palabra de su gracia, habla de todo lo que Él les había enseñado y a las profecías. Los encomendaba a Dios y a la palabra, o sea, tenían algo material para agarrarse de ellos, que eran las escrituras. Por supuesto los judíos, o en este caso los efesios, podían tener escritura, podían tener profecía, porque los bereanos tenían las escrituras, o sea que eso no era algo que no podían tener los gentiles. Pero él dice que él les dejó toda la doctrina. Tuvo 3 años Pablo enseñándoles la sana doctrina. Y él dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, para que los efesios puedan tomar todo lo que era palabra de Dios, para que los sustente a ellos. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Que no se afirmen en los hombres. Y el señor Alarcón enseña todo lo contrario que enseñó Pablo. Es un problema. Tengo razones para creer que esta iglesia es autoridad de Cristo. Esta iglesia que es autoridad de Cristo. Esta iglesia que es autoridad de Cristo. Lo que es autoridad de Cristo son los apóstoles. Ellos son los que la conexión con el Cristo verdadero, el testimonio apostólico. Porque Cristo estuvo en Israel, en los linderos dentro de Israel. Los gentiles nunca conocieron de Cristo. Era por medio del testimonio apostólico donde el evangelio iba a llegar al mundo. Entonces, dice el testimonio, él se basa en un testimonio de personas que no son testigos. Ya lo dijimos muchas veces. Si hay un juez, hay un juicio, ¿dónde va a apelar el juez para conocer la verdad? ¿O dónde vamos a apelar nosotros y a quién vamos a escuchar nosotros para conocer la verdad de un hecho? Al testigo. Si usted escucha a una persona que no estuvo en el lugar, que no fue testigo, usted va a recibir una mentira, o una verdad media, una verdad distorsionada, una verdad confusa. ¿Por qué? Porque esa persona no estuvo en el lugar. Pero un testigo verdadero, tanto el juez como las personas, el abogado, la fiscalía, todos, escuchan al testigo verdadero para conocer la verdad. ¿Por qué? Porque él es el que tiene la verdad. Los apóstoles tenían la verdad. ¿Por qué? Porque conocieron a Cristo y fueron ordenados por Cristo para decir esa verdad. Ellos fueron ordenados, los apóstoles. Como dice el catolicismo romano, que María enseña. María no puede enseñar, porque María no fue ordenada para dictar doctrina. Los que fueron, porque nunca fue nombrada. Cristo nunca la nombró, le dijo, bueno, a partir de hoy vas a ser una apóstola, y el que te oye a vos me va a oír a mí. Jamás se lo dijo. A los apóstoles sí, el que los oye a ustedes me oye a mí. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. El que rehúsa recibirlos a ustedes me rehúsa a mí, a que él me envió. Entonces está muy perdido el señor Alarcón. Ya arranca mal. Él arranca con una falsa premisa y de ahí se basa para destruir o avanzar en su análisis irracional. Por eso la palabra del Señor dice que la sabiduría de este mundo es irracional, que no razona bien. Tanto él como todos los apologetas católicos razonan mal, porque arrancan de falsas premisas, arrancan de mentiras. El hecho de decir que la iglesia tiene la verdad absoluta y que dicta doctrina ya arrancó mal. Ya arrancó con algo falso. Con algo falso. Usted imagínese si tiene una... Yo le di una escuadra que tiene y está a 45 grados, pero yo le digo esa escuadra es a 90 grados. Una escuadra a 90 grados. Pero en realidad su ángulo es de 45 grados. Y yo le digo, bueno, hágame la casa con esta escuadra. Entonces usted empieza a trabajar y a trabajar con esa escuadra que es de 45 grados. Usted cree que es 90. Va a ser un verdadero desastre. Y eso es lo que hace el señor Alarcón. A él le han dado una escuadra de 45 grados y le han dicho que esa escuadra tiene 90 grados.
Y él quiere convencer a todo el mundo que esa escuadra tiene 90 grados cuando tiene 45 grados y nos quiere hacer a nosotros construir, o a la gente, o al católico bueno, que puede construir una casa normal a nivel o a escuadra, con una escuadra que está mal, que está falsa, que es falsa, por eso se llama falsa escuadra, una falsa escuadra. Por eso, señores, la piedra angular, la piedra que hace que todo sea perfecto, que sea un edificio. Usted imagínese, la iglesia de Cristo es perfecta, en el sentido que ha sido construida y edificada. Por eso Pablo dice en 3:10 de 1 de Corintios que yo puse el fundamento, Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento, pero mire cada uno cómo sobreedifica, porque ¿qué quiere decir eso? Que la iglesia es falible. Tanto la sola escritura se le cayó al señor Alarcón como el magisterio, porque el magisterio ahora dice que María no es corredentora. O sea, ¿qué pasó en todos esos años que ellos creían, o creen, siguen creyendo, por supuesto, porque son idólatras? Salió el Papa a decir, por medio de sus voceros, que María no es corredentora, que el único redentor es Cristo. Entonces estuvo equivocado 2000 años. Ellos dicen, nosotros tenemos 2000 años. No, la que tiene 2000 años es la iglesia de Cristo, no ellos ni se sabe cuándo aparecieron, pero aparecieron. El catolicismo no es la iglesia de Cristo, es una institución, lo dice el mismo señor Alarcón, es una institución. Dice que Cristo dejó una institución, o sea, lo mal que está este hombre. Que Cristo dejó una institución, claro, es como que Cristo dejó otro Dios. Está bien, lo deja ustedes son otro Dios. Por eso Pedro no es el sucesor de Cristo, se puede decir. Primero porque Cristo está vivo. ¿Cómo va a ser sucesor? Para que sea sucesor tiene que estar muerto. Y segundo, que Cristo dejó al Espíritu Santo. Le dijo, les voy a enviar otro como yo, al Consolador, al Paracleto, al amigo, al abogado, aquel que los va a defender, aquel que va a ser padre, aquel que los va a cubrir, que los va a orientar, que los va a guiar, que les va a enseñar, el Espíritu Santo, no a Pedro. Si Pedro se va a morir dentro de unos años, ¿cómo va a guiar a la iglesia un hombre que se va a morir? Aún ellos mismos tienen en sus lugares, en su catedral, los huesos de Pedro. ¿Cómo un grupo de huesos, un poco de huesos, les va a guiar? Y ni se sabe si son de Pedro. Por supuesto que no son los huesos de Pedro. Son los huesos de cualquiera menos de Pedro. Pero ellos lo veneran, lo besan. Hay una foto donde el Papa León XIV está besando un recipiente donde dice que están los huesos de Pedro. Usted observe la idolatría de esta gente. Besar los huesos de Pedro. Es una asquerosidad. Usted besaría los huesos de un muerto. Aunque sea el apóstol Pedro, es una asquerosidad. Eso es idolatría. Esa es idolatría. Encima ni son los huesos de Pedro, porque quién sabe qué son los huesos de Pedro. Más en esa época donde se perdían las cosas. Se pierden ahora. No se van a perder 2000 años antes, que no había nada, no había celular, no había nada para informarse. Cualquiera podía agarrar un hueso de cualquiera y podía decir, este es el hueso de Pedro. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Temas de fe, para pastorearme espiritualmente. El protestante hace lo mismo, porque él No, porque protestante no es una iglesia. Bueno, ahí va nuestro tema. Claro. El protestante dice, no, eso. Vamos a tomar el protestante, pero el protestante no representa la iglesia de Cristo. El protestante son hijos de Roma, digamos, que tienen mucho, tanto calvinista, presbiteriano, wesleyano, todo tienen doctrina católica. Están encubiertos, digamos. Uno si lo analiza son católicos, pero eso no quita. Eso lo sabe Dios, si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Pero que tienen doctrina católica, tienen doctrina católica. Bueno, pero vamos a poner que ellos llaman protestantes a los cristianos. Dicen, no son solo iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no está la verdad. El señor Alarcón se manifiesta a sí mismo como solo iglesia, o sea, le cree a la iglesia. Pero a la iglesia, ¿quién la avala? Esa iglesia, ¿quién la avala? ¿Cuál es el respaldo para saber que 10 panes es 1 kilo? Como yo sé que esa iglesia que dice su denominación, su grupo, es la verdad. ¿Qué es lo que lo garantiza? ¿Qué lo avala? ¿Dónde está la firma de Dios para decir? Ellos son la verdad. Él dice que Cristo, pero las Escrituras no lo dicen.
Y lo vamos a ir viendo. Claro, entonces la discusión acá es la autoridad. ¿Cuál está justificado? ¿El protestante con la sola escritura o el católico con el trípode? Dice, la autoridad, el punto es la autoridad. El protestante con la sola escritura o el trípode, el católico romano. ¿Quién tiene la autoridad? El punto es ver a quién dejó Cristo como autoridad. ¿A quién dejó Cristo? ¿A la iglesia o a los apóstoles? Es una locura. Uno lo ve a la luz en las escrituras, no sabe si uno se reírse o llorar. Cristo nunca tuvo contacto con la iglesia, acá en la tierra, por supuesto. Nunca tuvo contacto con la iglesia. Él tuvo contacto con seguidores, con los judíos y con su grupo, que eran los apóstoles, aquellos que iban a dar testimonio de él, de que él era aquel el cual los profetas habían profetizado sobre el Mesías. Entonces, Cristo dejó una autoridad, y esa autoridad son los apóstoles. La iglesia es consecuencia de esa autoridad. La iglesia es consecuencia, por eso la iglesia no tiene ninguna autoridad. La iglesia es consecuencia. La iglesia no puede poner título, como ellos dicen que en el 431, en sus concilios, se tituló a María como Madre de Dios. La iglesia no puede hacer eso. ¿Por qué la iglesia nunca hizo eso? La iglesia verdadera. Porque ya está todo en los apóstoles. Si los apóstoles lo dijeron, la iglesia, ¿por qué se va a inventar eso? ¿Por qué lo dijeron ellos? Porque son una secta, porque es paganismo. Porque ellos ponen el título María, Madre de Dios, porque son una secta. Porque la iglesia verdadera jamás creyó eso. Si creen algunos cristianos en eso es porque han sido contaminados por el paganismo. Como hablamos en otros videos, María, Madre de Dios. No puede María ser la Madre de Dios porque Dios no tiene padre. Y ahí se pueden sacar cantidad, como lo he hecho en otro video, de argumentos y de razonamiento. ¿Por qué María no es la Madre de Dios? Entonces, él dice que su secta es la que dicta doctrina. Dice, el católico se apoya en el trípode y el cristiano se apoya en la escritura. Su trípode es la tradición, la iglesia, la tradición, la escritura y su magisterio. El punto que si hay tres, que está la escritura, que es la verdad, pero tanto su tradición como su magisterio se oponen a esa verdad. Entonces se produce una confusión ahí entre verdad y mentira. Porque si la verdad por un lado dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, y por otro lado la tradición y el magisterio dice que está bien hacer imágenes, que eso no es idolatría, hay algo, ahí hay un choque. En cambio, los cristianos tenemos la sola escritura como única autoridad, como única verdad. ¿Por qué? Porque ahí están los apóstoles, los que dan testimonio del Cristo verdadero. Entonces no tenemos problemas, nosotros no tenemos conflicto. El problema lo tienen ellos, que van en contra de la verdad. ¿Cómo eso puede ser la verdad si es una confusión? Es la Gran Babilonia. ¿Cómo puede ser la verdad eso? ¿Cómo la Iglesia Católica puede ser la verdad cuando un día dice una cosa y después dice otra? ¿Cuándo Dios se contradijo? ¿Cuándo Dios dijo un día, bueno, hoy lo salva Cristo, pero al otro día Dios se acordó y dice, no, lo salva Cristo y también María, lo salvan los dos. Me equivoqué, se me pasó, disculpe. Ese es el Dios que tienen los católicos. Un Dios que un día dice una cosa y otro día dice otra, porque dicen que su magisterio es infalible. Lo dice más adelante, que su iglesia, la iglesia verdadera, tiene que ser infalible. Ahí él dice, el señor Alarcón, que se puede ver la iglesia verdadera, cuando la iglesia verdadera no se equivoca. Y se equivocó un montón de veces, por supuesto. Pero ahora es patente porque estamos en el 2025 y lo podemos ver claramente que se han retractado de algo que ellos creían. Entonces, lo que ellos enseñaron, dice, por tantos años, por 2000 años, porque el dogma salió después o no salió todavía el dogma
de la corredención de María, pero siempre lo creyeron, porque es algo que, por más que lo escriban o no lo escriban, ellos son idólatras porque ellos lo creen. Por más que esté escrito o no esté escrito, ellos creen que María es corredentora. Porque tiene que ser corredentora, porque tiene la carne de Cristo y Cristo tiene la carne de ella. Entonces, si su magisterio se equivocó, ¿qué significa? Que es falso. Falso. Señor Alarcón ya dijo que su tradición, se lo dijo a Carlos Blanco y le hicimos un video, que lo dijo con sus propias palabras. Mi tradición no tiene palabra de Dios, o no es la palabra de Dios. Y si no es la palabra de Dios, la escritura está sola. No hay nada como las escrituras. Entonces se cae su sola escritura, su tradición, su magisterio, y queda solo la sola escritura. Él dice que se cae la sola escritura y él mismo está diciendo con su palabra que la tradición de él no es palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que la escritura está sola. Él mismo se contradice. No sé si el católico no se da cuenta que Alarcón dice una cosa y en la frase siguiente dice todo lo contrario. Pues el católico necesita ayuda, necesita que se le explique que todo lo que enseña Alarcón es falso. Y los apologetas católicos, por supuesto. Sus ideas o sus argumentos con una claridad que nosotros lo podemos tomar. No es todo, capaz que agarra otro canal, otra persona católica o un católico de nacimiento, habla y es un enredo total. En cambio Alarcón por lo menos pone punto por punto y lo podemos analizar toda la falacia, todas las mentiras del catolicismo romano. Está justificado en temas de autoridad. Después las otras discusiones... Dice que él está justificado en temas de autoridad. ¿Cómo va a justificar algo que él mismo dice con su palabra que no es palabra de Dios? ¿Cómo me puedo apoyar en algo que no es palabra de Dios? Porque él se apoya en algo que no es palabra de Dios porque es idólatra, porque quiere creer en un Dios falso, quiere creer en el Dios católico, en el Cristo católico. Por eso él le cree al catolicismo, porque no le cree a Dios. Porque acá hay dos testigos, los apóstoles, que son la autoridad y están en las escrituras, o la iglesia, que es la consecuencia de ese testimonio, o de esa verdad, o de ese magisterio. La iglesia somos consecuencia, la iglesia no tenemos ninguna autoridad para dictar doctrina. Por supuesto que Dios levanta hombres aprobados que explican la doctrina de los apóstoles, eso ya lo hablamos en el otro video. Los aprobados, los que tienen interpretación aprobada, y el señor Alarcón tiene interpretación privada, o sea, fuera de los apóstoles. Toda interpretación fuera de los apóstoles es interpretación privada. ¿Qué es lo que interpreta él? Que la iglesia tiene autoridad, que la iglesia es autoridad, que la iglesia tiene la verdad absoluta. ¿Y dónde queda Dios? Si la iglesia tiene la verdad absoluta, ¿dónde queda Dios? Dios queda sentadito en un banco, esperando a ver qué dice la iglesia. Eso es el catolicismo romano. El señor Alarcón tiene interpretación privada, porque él dice que la iglesia es autoridad absoluta. ¿Qué es eso? O la verdad absoluta. Interpretación privada, que está fuera de los apóstoles, porque Pablo dice que de entre ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es falible, que la iglesia puede caer en engaño, que la iglesia puede agarrar para cualquier lado, y aún hablando de la iglesia verdadera. Entonces ellos mismos se autodestruyen, porque el Papa, al decir que María no es corredentora, se está contradiciendo, porque eso es lo que creyeron los católicos durante 2000 años, se puede decir. Bueno, en realidad no se sabe. El católico siempre ha sido el paganismo, que se disfrazó después del cristianismo para poder avanzar en el mundo. Son, te diría, hasta irrelevantes. Yo cuando, te soy honesto, cuando yo veo católicos y protestantes que se rompen todo por debatir la asunción de María, por debatir, no sé, la perpetua virginidad de María y cosas por el estilo, yo digo, pará, muchacho, o sea, está todo muy bien nos tomamos un café, charlamos, tomamos un mate, todo bien, pero lo que a nosotros nos separa es un tema de autoridad. Entonces ese es el tema. El tema de autoridad, ¿a quién le creemos, no? ¿A quién le creemos? Si a la iglesia o a los apóstoles. Yo ya lo expliqué, son dos grupos.
El Señor Jesucristo dijo, no te ruego solamente por esto, está hablando de los apóstoles, no te ruego solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Te ruego que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, son dos grupos distintos. ¿Quién tiene la autoridad? Los apóstoles. Ellos tienen la autoridad. La iglesia es consecuencia del mensaje apostólico. Por eso Jesús oró y dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Nosotros con la iglesia, con los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles tienen el testimonio del Dios verdadero. Entonces nosotros podemos conocer al Cristo verdadero por medio del mensaje apostólico. No por medio de otro grupo aparte. Porque está la iglesia verdadera, están los apóstoles, pero ellos, los católicos, se levantan como otro grupo, como otro magisterio aparte del magisterio apostólico y dicen, nosotros tenemos la verdad. O que dentro de la iglesia hay apóstoles, los únicos que pueden nombrar o dictar doctrina o poner títulos son los apóstoles. Y ellos ya están muertos, ya quedó escrito y punto, se acabó. Si alguno se enseña otro evangelio diferente al que les hemos enseñado, sea yo, sea alguno de mis ayudantes o un ángel que baje del cielo, sea anatema, sea apartado, sea amordazado, no lo dejen predicar, que esa doctrina quede en el vacío para que pueda ser destruida. O sea, en la iglesia siempre hubo luchas con las herejías. Y en la iglesia, estamos hablando de la iglesia verdadera, usted imagínese lo que es el catolicismo romano. Como dice la misma palabra, una cueva de demonios. Porque es todo mentira. Ya arranca, nosotros podemos ver que el señor Alarcón, todo lo que dice mentira. No pasaríamos el resto de la vida refutando al señor Alarcón. Porque, y a cualquier católico, no es nada personal. A cualquier católico, la doctrina católica. ¿Por qué? Porque es mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Porque es como la mentira que se hace como una bola de nieve. Un mentiroso tiene que, para tapar su mentira, tiene que inventar otra mentira y otra mentira y se hace una bola de nieve interminable. Eso es el catolicismo romano. Porque si yo te muestro a vos que la Iglesia Católica es la autoridad designada por Dios y asistir... Dice que la Iglesia Católica es la autoridad designada por Dios. Usted observe las mentiras que dice. La autoridad designada por Dios, lo dice el mismo hebreo, eran los profetas que profetizaban la venida del Mesías. Ellos eran la autoridad, la voz de Dios, se puede decir, que comunicaba al pueblo de Israel la venida del Mesías, que iba a venir a Israel. Ellos son la autoridad designada por Dios, los profetas. Cuando viene Cristo, Cristo es la autoridad designada por Dios, porque Él fue enviado. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice que Cristo fue constituido heredero de todo. Lo nombró el Padre, lo constituyó el Padre. Y Cristo a la vez constituye a los apóstoles. Esa es la autoridad designada por Dios, no la iglesia. La iglesia es consecuencia de toda esa obra. Se puede decir, nosotros no somos nada. No tenemos autoridad de nada, la autoridad está en las Escrituras. Si nosotros tenemos autoridad para dar el anuncio de Cristo, es porque anunciamos lo que anunciaron ellos, al Cristo verdadero. Anunciamos al Cristo verdadero por medio del testimonio apostólico y de las profecías. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Como decía en 7:14 de Isaías, que de una virgen iba a venir, hijo os es dado, por medio de una virgen. Entonces, ¿cómo vamos a conocer nosotros la verdad si no es por medio de las Escrituras? ¿Cómo sabemos cómo iba a venir el Mesías si no es por medio de los profetas? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, habrá una señal, y esta señal será que aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está toda la autoridad. No en el catolicismo romano, ni en ninguna secta, ni aún en la iglesia misma, porque la iglesia es consecuencia de todo esto.
La iglesia es consecuencia de las escrituras, no es como dice el católico que el catolicismo hizo la Biblia. Si la Biblia es la que nos permite creer y ser iglesia. Por eso somos iglesia, porque hemos creído a las escrituras. Es como decir no sé, que la iglesia es consecuencia de haber creído al testimonio apostólico. Y por supuesto alguien me habló, pero ¿qué me habló? Me habló del Cristo verdadero, del Cristo verdadero, del que está en las escrituras. No me habló del Cristo católico, del Cristo mormón, del Cristo testigo de Jehová, del Cristo de quién sabe quién. Me hablaron del Cristo verdadero. Por el Espíritu Santo, para pastorear a los creyentes. Él dice que esas autoridades fueron designadas por Dios por medio del Espíritu Santo. Tenemos que decir que los que fueron asistidos por el Espíritu Santo para dictar doctrina son los apóstoles. Nosotros, como iglesia, cuando viene el Espíritu Santo, nos ilumina para ver esa doctrina apostólica. Dice que las autoridades designadas por Dios por medio del Espíritu Santo es el catolicismo romano. Es absolutamente falso, porque ni siquiera la iglesia verdadera tiene ese atributo, porque esos atributos donde el Espíritu Santo asistía eran a los apóstoles, porque lo dice la misma palabra. El Señor, Juan 14, el Señor los iba a asistir. ¿A quién los iba a asistir el Señor? A la iglesia, si Él no estaba hablando con la iglesia. Si la iglesia, cuando hablaba allí en Juan 14, la iglesia no existía. Los que existían y estaban frente a Cristo eran los apóstoles. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién le habla? A los apóstoles, no le habla a la iglesia, aunque esa promesa también es para nosotros, pero no se está hablando a nosotros, está hablando a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos eran, la promesa es para ellos. La promesa es para ellos, para los apóstoles. El Señor Alarcón va a decir que la promesa es para la iglesia, ni siquiera es para la iglesia esa asistencia de inspiración. Porque Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que el Espíritu Santo va a ser como un padre. Es lo que dice el catolicismo romano, que Cristo dejó a Pedro como padre. Es absolutamente falso. Cristo no dejó a Pedro, Cristo envió al Espíritu Santo. El Padre envió al Espíritu Santo en el nombre de Cristo, gracias a la obra redentora de Cristo, que por medio de creer en Él, al hombre se le pueden perdonar los pecados y puede venir el Espíritu Santo a morar en el creyente. Dice en el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A quién se lo dice? A los apóstoles. No se lo dice la iglesia. No se lo dice la iglesia. Si eso fuera para nosotros, seríamos todos apóstoles. El punto es que nosotros nunca lo vimos a Cristo. ¿Qué vamos a testificar de algo que no vimos? Todos dictarían doctrina y sería un verdadero desastre. Por eso las sectas surgen, o las herejías surgen de no atenerse al testimonio apostólico. Por eso Juan dijo, estaban con nosotros, parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero se fueron para que se manifestase que no eran de nosotros. ¿Qué quería decir el apóstol? Que todas las personas que no creen al testimonio apostólico, porque estaba hablando Juan, no estaba hablando Pedrito acá a la vuelta, estaba hablando Juan, el apóstol Juan, dice, todo el que rechaza mi testimonio es un anticristo. O sea, él escuchaban los anticristos, está hablando de los anticristos allí Juan, está hablando de los anticristos, estaban con nosotros pero no eran de nosotros, y se fueron porque no eran de nosotros. ¿Por qué se fueron? Porque no creyeron, entonces se transformaron en anticristos. Y todos los que no creen a las escrituras y al testimonio apostólico son anticristos, porque no creen al testimonio. Si usted no cree al testimonio, está perdido, si no cree al testimonio apostólico.
pero tiene que ir a las escrituras, tiene que ser solo escritura, ir a las escrituras. Porque si usted si usted quiere tomar un vaso de vino puro, pero le empieza a meter agua, soda, jugo, de esto que el otro, ya se diluyó todo, y cuando lo toma no tiene nada de gusto a vino, póngale, por un ejemplo. Así sucede con esto. Dice, nosotros creemos en las escrituras, pero también le creemos a la tradición y al magisterio, es lo mismo. Cuando usted va a tomar eso es algo que no tiene sabor a nada. El catolicismo, por eso el catolicismo es paganismo. Usted va al catolicismo y no tiene sabor a nada. Yo he estudiado en colegio católico y son gente muy buena, pero el catolicismo no tiene sabor a nada. Sabor a nada. Tenía una necesidad de hablar con María, me decía, y yo iba y era una piedra pintada. Y yo decía, esto es María, decía. Por eso yo nunca fui católico, aunque estudié en colegio católico. Nunca fui católico, nunca creí en el catolicismo. Por supuesto que uno sigue las reglas porque está en un lugar, en una institución. Nos daban todos los catecismos, etc. A mí siempre me gustaron las cosas del Señor. Pero el catolicismo nunca fui católico. ¿Cómo voy a creer en eso? Que me manden a hablar con una piedra. Y le hablaba y la piedra no me contestaba. No te va a contestar nunca si es una piedra. Eso es el catolicismo. Es lo que dice el señor Alarcón, que es la verdad absoluta. Debe ser la locura de este hombre, el engañador que dice el señor Alarcón. Y dice, esta promesa es para los apóstoles, no es para la iglesia. Es la misma confusión que tienen todos ellos. Y aún la iglesia tiene que entender que la verdad está en los apóstoles, en las escrituras. Está bien nosotros como iglesia de Cristo respetar a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. Está perfecto, pero siempre tenemos que ir a las escrituras. Porque nadie está exento de error. Tenemos que ir constantemente a las escrituras, a revisar la doctrina, para llegar a un pulimiento, para llegar a una perfección, para llegar a una madurez de predicar, de explicar, de interpretar debidamente al Cristo verdadero, aquel que descendió hace 2000 años a la tierra, que murió en una cruz, que fue a la de 3 días, que resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Tenemos que pulir la doctrina para que podamos predicar a un Cristo verdadero, no un Cristo falso, no un Cristo diluido, no un Cristo falso como el que predica el señor Alarcón, un Cristo que besa yesos, que cree en un purgatorio, que la tiene a María por madre, todas esas locuras. Imagínense un Cristo rezando el rosario a María, todas esas locuras cree el señor Alarcón. Entonces dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Está hablando con los apóstoles. Cristo nunca habló con la iglesia ni les dio autoridad para decir ustedes son la verdad, jamás, jamás, jamás. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quién estuvo desde el principio con el Señor Jesús? Los apóstoles, no la iglesia. La iglesia viene después. La iglesia no existía en ese momento. ¿Cómo va a tener autoridad la iglesia? Si la iglesia ni siquiera oyó la voz de Cristo acá en la tierra. ¿Cómo va a ser? Los que oyeron la voz de Cristo son los apóstoles. Ellos son los que oyeron la voz de Cristo. El que los oye a ustedes me oye a mí. El que oyeron la voz de Dios son los profetas, directamente con Dios. Dios se relacionaba directamente con los profetas. Dios se relacionó directamente con los apóstoles. A ellos tienen la verdad. No la iglesia venimos después. Los gentiles ni en Pentecostés, porque se convirtieron, eran judíos. Recién allí en Hechos 10, en la casa de Cornelio, es como que se abre la puerta a los gentiles, se puede decir. Había una transición. Pero nosotros somos los paganos, digamos, nosotros somos los idólatras que nos convertimos a Cristo. La iglesia no tiene autoridad para dictar ninguna doctrina. Usted imagínese el Papa, Roma, ¿quién los conoce? Son paganos. Y ellos se autodenominan iglesia, se ponen títulos. La iglesia no puede poner ningún título, ni María Madre de Dios, ni Iglesia de Cristo, nada. La iglesia no se puede poner títulos. La iglesia no tiene títulos, la iglesia no tiene denominaciones. La iglesia es iglesia porque ha creído en el único Dios verdadero, en Jesucristo.
en su Salvador, que nos ha redimido, que nos ha comprado, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos tener salvación y podemos ser justificados delante del Padre gracias a Jesucristo. Esa es la iglesia de Cristo. No tiene nombre, no tiene cartel, no tiene nada. Si le ponen cartel o nombre, es algo secundario, no tiene importancia. Lo importante es que yo he sido perdonado de todos mis pecados. Eso es lo más importante. Mi fe en el Cristo verdadero. Por supuesto que el católico cree en un Cristo, pero es un Cristo falso, como ya lo dije millones de veces. Si usted va a pagar una deuda con billete falso, más bien que va a ser rechazado. Usted siendo católico no tiene salvación porque va a ir con algo falso, con algo que no le ha podido. Ese Cristo católico, lo dijo la señora Iniesta, que el Cristo católico no pagó la deuda. Y si el Cristo católico no pagó la deuda, usted está sonado. Tiene que creer en aquel que pagó la deuda, o sea, el Cristo verdadero, el Cristo de las Escrituras. Ese Cristo que no tiene denominación, que no tiene cartel, es el Cristo verdadero, el que está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Cristo verdadero, no el que presenta el Señor Alarcón, un Cristo de una institución. Ese Cristo es falso. A vos no te queda otra más que aceptar todos los dogmas de la Iglesia Católica. No te queda otra. No te queda otra para aceptar los dogmas de la Iglesia Católica. Te observa y encima señala con el dedo el muy cara dura. Está diciendo una mentira. Él persuade por ese medio. Él dice, no te queda otra que aceptar. ¿Cómo lo va a aceptar, Señor? Si yo tengo una Biblia en la mano y veo que todo eso es falso, ¿cómo lo voy a aceptar? Es como que Él me está dando $10.000. Él me debe, o me tiene que dar $10.000. Y yo voy a la maquinita y veo que esos $10.000 son falsos. Y él me señala así con el dedo, como señala acá, le señala a Jorge Carrillo. Vos tenés que aceptar todos los dogmas católicos porque no te queda otro, te observen. ¿Te imaginas si nosotros, o el señor Jorge Carrillo hubiera aceptado que María es corredentora? Porque este video creo que tiene como un año. Y hoy resulta que no es corredentora. ¿De dónde se mete el arcón? Y vos no me dijiste que yo tenía que aceptar todo como verdad. Mirá si yo me moría a los 6 meses creyendo que María es corredentora. Me iba al infierno. Ustedes observen lo irresponsable que es este señor y todo lo que predican estas mentiras. En ese momento creían ellos que María es corredentora. Ahora no se puede decir que María es corredentora. O sea, no hay que creer, aunque ellos lo creen, que María no es corredentora, que el único corredentor es Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, ¿qué está diciendo el señor Alarcón? Está diciendo cualquier cosa. Porque un año después él no sabe que la iglesia se va a contradecir. Y él lo sigue diciendo. Yo para ver una iglesia verdadera dice que la iglesia verdadera es infalible. Esa es la locura que es eso. Pablo dijo que la iglesia es falible. Juan, Jesús, todos han dicho que la iglesia es falible, que la iglesia se equivoca. ¿Por qué? Porque somos hombres. Somos hombres de carne y hueso y nos equivocamos. Hasta los cristianos verdaderos, porque Pablo mismo dijo, de entre vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Si en la iglesia verdadera puede suceder eso, que oramos siempre que no suceda, que siempre vayamos a las Escrituras para que no suceda que haya hombres que se levanten y hablen cosas perversas, pero puede suceder. Por eso siempre tenemos que estar pegados a las Escrituras. Él cómo sabe que su magisterio es verdadero, porque ellos se lo dicen. Entonces, él me señala y me dice, vos tenés que aceptar, y no te queda otra que aceptar estos $10.000. No te queda otra. Pero pará que acá tengo una maquinita que me dice si son verdaderos o falsos, pará. Cuando él me da una doctrina o un dogma, como dice, los dogmas católicos, vos los tenés que aceptar y no te queda otra que yo le digo, vamos a ver si las Escrituras es verdadero lo que vos me estás proponiendo. Y yo veo que todo eso es falso. ¿Dónde se mete el señor Alarcón? Yo llamo a la policía por estafador.
Si él me quiere dar $10.000 y me dicen que son verdaderos y que yo lo tengo que aceptar sí o sí, y después yo compruebo que son falsos, el señor Alarcón va preso. Por estafador, por querer estafarme. Eso es lo que hace el señor Alarcón. Estafa. Obligándole a la gente a aceptar sus $10.000 falsos. Pero si usted tiene una maquinita donde se detecta lo verdadero y lo falso, Alarcón no lo puede engañar. ¿Por qué Alarcón engaña al católico? Porque al católico no le dejan agarrar la maquinita que detecta los billetes falsos. No le dejan interpretar. Y se interpreta que se haga protestante o que se vaya. Ahora mismo lo dice, si a vos no te gusta, andate, le dice, o no. Así. Claro, porque son una secta. La secta actúa de esa manera, son estafadores. Vos tenés que aceptar lo que yo digo. Lo dicen sus mismos apologetas católicos. Ahora se cuidan un poquito más porque la gente está pensando, la gente está despertando. Porque lo agarran de tonto. Es decir, vos tenés que aceptarlo sí o sí. No te queda otra que... ¿Cómo que no me queda otra que aceptarlo? Y si me estás engañando, y si me estás estafando, yo tengo que ver. Pero como al católico le dicen que eso no puede hacer porque ellos son las autoridades designadas por Dios y por el Espíritu Santo, no lo pueden hacer porque se estarían rebelando con Dios. Nada que ver. Si yo digo que me rebelo con Dios, lo que pasó con lo dice Juan, eran de nosotros, estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Cuando yo me rebelo al testimonio apostólico, ahí sí soy rebelde, pero no a la iglesia. La iglesia no tiene autoridad para decir lo que está bien y lo que está mal. Puede haber una discusión y atención, vamos a las escrituras a ver qué dicen las escrituras, a ver qué dice Pablo, a ver qué dice Pedro, para ver quién tiene la razón. Porque la iglesia no tiene autoridad. Por supuesto que hay disciplinas, hay que tomar medidas, por supuesto. Una persona que vive haciendo malas cosas, la iglesia le va a disciplinar, por supuesto. Pero siempre en base a lo que dicen las escrituras. Siempre en base a lo que enseñó Pablo. Por eso es necesario leer, estudiar, memorizar, analizar las escrituras. Si usted no analiza, si usted no tiene la maquinita que detecta billetes falsos, usted va a ser estafado, como son estafados los católicos. Porque tenemos que decir, si hay alguien generoso, son los católicos. Y el señor Alarcón aprovechó eso. Porque el católico piensa que esas son obras, lo hace también en su creencia idolátrica, que la limosna salva, como dicen sus libros apócrifos, que la limosna salva. Pero tenemos que decir que el católico, por lo general, son buenas personas. Lo que pasa es que están engañadas por estos lobos rapaces, por estas bestias, por estos animales, que engañan a la gente, que engañan al católico, que no lo dejan leer ni le dejan creer otras cosas, porque le hacen creer precisamente esto, que el catolicismo romano es una autoridad dejada por Dios. Totalmente falso. La autoridad dejada por Dios son los apóstoles. Ellos son los inspirados, como dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Toda la doctrina glorifica a Cristo, no a María, no a Pedro, no a la iglesia, no al purgatorio, no al bautismo, no al rosario, no a los curas. Por eso los apóstoles nunca escribieron María, Madre de Dios, porque el Espíritu Santo los guiaba a ellos. Los que fueron asistidos eran los apóstoles, asistidos por el Espíritu Santo, los apóstoles, para dictar doctrina. Ellos son los inspirados, los apóstoles, no la iglesia. La iglesia somos consecuencia de esa inspiración apostólica. Nosotros anunciamos, porque conocemos al Cristo verdadero por medio del mensaje apostólico. Anunciamos al verdadero Dios por medio del mensaje apostólico. Lo dijo Jesús. No te ruego por esto, sino por todos aquellos que han de creer en mí. Yo creí en Cristo por medio de la palabra apostólica, por medio de las escrituras. Pude creer en un Cristo verdadero.
para que sean uno, Padre, tú y yo como tú y yo somos uno. Que yo sea uno con Pablo, que yo sea uno con Pedro, con Juan, en doctrina. ¿Por qué en doctrina? Porque en la doctrina está el Cristo verdadero, en las Escrituras está el Cristo verdadero, en el cual el mundo puede conocer a un Cristo verdadero. Si no, el mundo conocería a un Cristo católico. Por eso el mundo conoce a un Cristo católico, porque le sacaron las Escrituras. Por eso el diablo odia tanto las Escrituras. Porque allí está el Cristo verdadero, aquel Cristo que no es católico. Por eso el diablo le tiene que sacar las Escrituras, y por eso el diablo odia la sola Escritura. Porque en la sola Escritura está el Dios único y verdadero. Vamos a escuchar un poquito más. Te pueden gustar, no gustar, tu crítica textual puede decir lo que vos quieras, pero la guía dejada por Cristo es la iglesia. Punto, se termina. Punto, se terminó, dice, falso totalmente. La guía, por eso dice la palabra que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El que va a guiar es el Espíritu Santo, que va a dejar su verdad en los apóstoles, los cuales nos van a guiar a nosotros a conocer al Dios verdadero. Dice, punto, se acabó, dice. Ustedes observen, podría andar bien con el señor Alarcón en esa época de Inquisición, andaría bien, entrando casa por casa, diciéndole, ustedes tienen que creer en el catolicismo sí o sí, no te queda otra, punto, se acabó. Y la gente dice, no creo, yo creo en el Cristo verdadero, adentro, al fuego. Andaría bien, ahí sacó el señor Alarcón sus verdaderas intenciones. Y si hay un católico y de repente se hace cristiano o cree en Cristo, el señor Alarcón no dudaría en enviarlo a la hoguera. Pero no éramos amigos, Alarcón, ¿te acordás que yo te di un super...? No, a la hoguera. Porque son fanáticos, porque son inquisidores, porque tienen la maldad de la Inquisición. Tenés que creer en el catolicismo romano, sí o sí, no te queda otra. Punto, se acabó, esta es la verdad. Usted imagínese en esa época, en la época de la Inquisición. Andaría bien el señor Alarcón con una capucha, con una antorcha, montado a caballo, entrando casa por casa. Porque ese es el espíritu que manifiesta. Tenés que creer sí o sí, no te queda otra y punto, se acabó, esta es la verdad. ¿A quién va a convencer? A una persona que lee la Biblia se le mata de risa en la cara. En esa época, por supuesto, que la gente estaba aterrorizada por el catolicismo romano, por la Inquisición, por las muertes. Usted imagínese, hicieron el catolicismo, ¿por qué sobrevivió? Porque mataban a los que se oponían, es muy sencillo. Ellos dicen que nosotros fuimos en la historia, porque mataban a los verdaderos cristianos. Y entraban casa por casa. La gente estaba aterrorizada. ¿Cómo no se va a hacer católica si dice, te mato a vos y toda tu familia queda sin padre y van a andar huérfanos por la calle pidiendo comida? El padre de familia lo va a pensar y dice, bueno, sí, soy católico. Ese es el catolicismo. Y este es el señor Alarcón, mentiroso, engañador, inquisidor. Y él es cómplice de todas las muertes que ha habido en la Iglesia Católica, que ha matado a los cristianos. Por supuesto que ha habido todo tipo de inquisiciones, pero la Iglesia Católica o la institución católica es evidente, porque lo manifiesta aquí el Señor. Lo está manifestando. Si estuviéramos 1000 años atrás, este Señor nos manda todo a la hoguera, porque estaría del lado del poder. Y le dice, al señor Carrillo lo manda a la hoguera, lo manda a que se lo coman las ratas, porque eso le hacían a los cristianos, a los que no querían ser católicos. Los ataban y le largaban ratas para que se los coman. Es toda la maldad del catolicismo romano. Tenemos que decirlo, porque si él dice que el catolicismo romano es la verdad absoluta y hay que aceptar los dogmas católicos, sí o sí, no me queda otra, y esa es la verdad absoluta y se acabó, punto. Ahí sacó lo que es el señor Alarcón. ¿Querés estar adentro o querés estar afuera? Se terminó. ¿En qué universo paralelo? ¿Querés estar adentro o querés estar afuera? Así como ganan una persona para Cristo ellos. Inquisidores. No es como el señor Plasencia, el señor Alarcón, todos hablan suavecito, hablan bien, Ariza, toda esta gente hablan bien.
Pero detrás de ese hablar bien, si vos no aceptás lo que ellos dicen, si estarían en la época de la Inquisición, lo mandan a la hoguera. Aún mismo, si ellos se rebelaron con el Papa ahora, si estarían en la época de la Inquisición, Plasencia y todo eso, irían a la plaza pública y los quemaba el Papa. Pero como estamos en otros tiempos, el hombre ha evolucionado, ha cambiado, ha crecido, intelectualmente, en raciocinio. Podemos razonar, tenemos más información. Aunque el hombre siempre ha razonado, por supuesto, en esa época también había grandes hombres de Dios, grandes cristianos, simplemente que los mataban, no hay información de ellos. ¿Por qué Lutero surgió? Porque no lo pudieron agarrar, simplemente por eso. Porque si lo hubieran agarrado a Lutero no se sabría nada de Lutero. Todos seríamos católicos romanos. Pero gracias a Dios, bueno, se pudo escapar. Fue mucho más inteligente que ellos y se pudo escapar. Por eso no lo mataron simplemente, porque si lo hubiera, a la primera que lo veían, porque en esa época era así, el que se oponía, se cuenta también de los concilios. No se pasó, bueno, escuchando un poco y estudiando el tema de María, Madre de Dios, cuando hablaban del tema de Nestorio no podía andar por la calle, porque en cualquier momento se daba vuelta una esquina y lo mataban, o cualquier otro que exponía en contra de lo que creía el paganismo. No estamos apoyando y diciendo de Néstor, estamos diciendo que en esa época cualquiera que se oponía a lo que ellos creían, ellos los mataban, así decían de los discípulos de Lutero, los discípulos de Calvino, eran gente sanguinaria. En esa época se mataba una persona como se mataba un perro. Se iba al almacén a comprar algo y lo mataban a la mitad de la calle, era una cosa tremenda. Bueno, ahora también pasan cosas, pero en esa época nadie se podía oponer al catolicismo porque directamente lo mataban. Entonces Lutero fue muy valiente y fue más astuto que ellos y se pudo escapar, porque si no se hubiera escapado, lo hubieran matado como cualquiera, ¿no? Y no se hubiera sabido nada de Lutero. Por supuesto que no somos ni luteranos ni calvinistas, somos hijos de Dios simplemente. Nos aferramos a la doctrina apostólica, pero estamos contando para ver lo que es el catolicismo, lo que es la religión y lo que es el fanatismo. El señor Alarcón ha mostrado su fanatismo. Y si hubiera vivido en otra época sería un inquisidor. Lo es ahora es un inquisidor cibernético, se puede decir. O sea, tienen que creer como yo y como mi secta, si no están afuera. Dice, estás adentro, estás afuera. Estar adentro, estás afuera es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, eso. Si él no cree en Jesucristo, el que está afuera es él. No es por estar dentro de una religión pagana, mentirosa y diabólica como el catolicismo romano. Es por creer en Cristo, estar en Cristo. ¿Él está en Cristo? No, él está en la iglesia católica o en la secta católica. No está en Cristo. Por eso dice, estás adentro. ¿Y cómo yo sé que estoy adentro y cómo estoy afuera? Te tenés que ser católico. ¿Y si soy católico soy salvo? No, no soy salvo. Entonces, ¿para qué voy a estar adentro si no soy salvo? Estás en un proceso de salvación. Eso no existe en las escrituras. Vamos a escuchar un poquito más y ya vamos a terminar. Opinión, o sea, No, si es verdad, reitero, si es verdad. Claro, acá Carrillo dice, pero ¿en qué te apoyás para decir que el catolicismo es la verdad y si no estoy adentro, estoy afuera? Tenés que creerlo sí o sí. ¿En qué te apoyás? ¿Y en qué se van a apoyar? En ellos mismos. Es como le dijimos lo del panadero que no tiene balance y vende pan. Y le da 3 panes a la persona y le dice, ¿cuánto es? Y esto pesa 1 kilo. ¿Pero cómo 1 kilo si hay 3 panes? No, esto pesa 1 kilo. ¿Y cómo lo sabes? Lo digo yo, dice. ¿Cómo que sí, lo digo yo? Y si no te gusta, estás adentro, estás afuera, dice Alarcón. O sea, el catolicismo romano tiene 3 panes y dice, ¿cuánto es eso, catolicismo romano? Es 1 kilo. ¿Cómo que es 1 kilo? Sí, es 1 kilo. Pero a mí me parece que eso no es 1 kilo. Sí, es 1 kilo. ¿Y cómo lo sabe? Lo decimos nosotros. Bueno. Y si no lo crees, te matamos. Y si no lo crees, te mandamos a la hoguera. Entonces usted se tiene que ir con los 3 panes creyendo o diciendo que eso es 1 kilo. Entonces la gente lo ve por la calle y le dice, ¿qué llevas ahí? Llevo 1 kilo de pan, pero son 3 panes. No, es 1 kilo de pan. ¿Cómo que es 1 kilo de pan? Sí, el panadero me dijo que es 1 kilo, pero eso no es 1 kilo. Sí, el panadero me dijo que es 1 kilo. Él me dijo que eso es el Alarcón. Pero el Alarcón, eso no es 1 kilo, eso son 3 panes. Pero el Alarcón dice, no, me lo dijo mi iglesia. Me lo dijo mi secta, me lo dijo mi magisterio, me lo dijo mi papa.
que esos 3 panes es 1 kilo. Pero no es 1 kilo, Alarcón, llévalo a la balanza, vas a ver que no es 1 kilo. Entonces cuando nosotros llevamos esos 3 panes, que son una figura de lo que es la doctrina, y nos damos cuenta que esos 3 panes son 300 gramos, no es 1 kilo. Nosotros cuando llevamos la doctrina de Alarcón a las Escrituras nos damos cuenta que eso no es la doctrina de Cristo, que esos 3 panes no es 1 kilo, lo engañaron al señor Alarcón y él engaña a la vez. Es un ciego que lo guían ciegos, que él a su vez guía ciegos. Vos Estoy mismo diciendo te si es estás- verdad. no, y bueno, sí es verdad. Y justamente el gran problema, y esto ya lo tiene, directamente la religión, digamos, es que la religión justamente no, los feligreses, los que son parte de una religión, tienen que asumir que su religión es una verdad absoluta, ¿verdad? El problema es que para mostrar a los demás que esa religión es la verdad absoluta, no hay forma. Claro, precisamente. O sea, esa es la religión. Creer que su secta tiene la verdad absoluta. Ahí se lo dice en la cara, y por supuesto que el señor Alarcón se tiene que dar cuenta. ¿Por qué? Porque es fanático. Es como la discusión entre uno de River y uno de Boca, uno de Real Madrid y uno de Barcelona. Es la discusión entre fanáticos. O el señor Alarcón es fanático. Porque él sabe que está en la mentira. Pero como es fanático, como es idólatra, como es religioso, y ha decidido no creer, porque si él creyera en la Escritura, tendría que dejar el catolicismo romano. Y a él el catolicismo romano le rinde, digamos. Por eso él se hizo católico romano. Para el señor Alarcón es simplemente un negocio nada más. Pobres católicos que creen que es un defensor del catolicismo. Para él es solo un negocio porque él es sofista, de sofista profesional, digamos, se puede decir. Un fanático. Hay mucha gente así, de ese tipo, ¿no? Que de cualquier tema ellos siempre tienen la razón. Y no se puede hablar con personas así porque tenemos experiencia, gente que ya es así. En todos lados donde va, en todos lados discute y en todos lados él tiene la razón. Eso es fanatismo. El fanático, cuando más se lo expone como tonto, porque el fanático termina siendo un tonto, más se fanatiza, porque dice, bueno, a mí no. Porque al señor Alarcón lo refutan, todos los videos lo refutan. Y él se hace el enojado, se hace el nervioso, se hace que él está tranquilo y que el otro está nervioso, todo su circo, y lo termina sacando y dice, mira, te tengo que sacar porque no querés escuchar, etcétera. Cuando fue totalmente refutado, destruido su argumento, hecho pedazo. Pero como es fanático, dice, no, a mí nadie me va a agarrar por tonto. Dice. Entonces uno piensa y dice, bueno, capaz que esto lo hace reflexionar, no, al otro día sale igual. ¿Por qué? Porque el fanático se hace más fanático cuando más lo hacen ver como tonto, porque el fanático, lo que tiene el fanático es que es expuesto a que se lo vea como un tonto. Entonces, él dice, uy, la verdad, que quedé como un tonto. Entonces se fanatiza más y se hace más y se aferra más a su mentira. Eso es lo que hace el fanático. Por eso es necesario escuchar a los apóstoles, es necesario ir a las Escrituras, dejar el fanatismo e ir a las Escrituras. Cuando uno va a las Escrituras, uno deja de ser fanático, porque ya el que interpreta no es uno, el que interpreta son los apóstoles, ellos son los maestros, es la paz que uno tiene al sentarse en un aula y a escuchar a un profesor. Y si algo no sabe, dice, bueno, le voy a preguntar a mi profesor. Eso es todo. Pero el fanático se aferra a sus propias interpretaciones. El catolicismo romano tiene interpretación privada. Y al tener interpretación privada se hacen fanáticos. Porque es su propia idea de quién es Cristo. Entonces dice, aquel que no cree como yo, está fuera. Eso es fanatismo. ¿Por qué el señor Alarcón es fanático? Es idólatra. Porque no se quiere ver como tonto cuando es expuesto. Y lo hacen ver como tonto, pero él, por supuesto, un fanático nunca va a quedar como tonto, siempre va
se va a burlar, va a ser bofa de lo que no sabe y lo entiende. Entonces, lo que tenemos que dejar claro, que hay una autoridad, y esa autoridad no es la iglesia. La autoridad está en los apóstoles, en Cristo y los profetas. Ahí está la autoridad. Por eso dice en 2.20 de Efesios, 2.20 de Efesios dice que el fundamento está en los apóstoles y profetas. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que edificado sobre el fundamento no es la iglesia es la consecuencia del fundamento. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que toda la enseñanza está en los profetas y en los apóstoles y en los profetas. Ahí está el verdadero Cristo, ese es el verdadero Cristo. Cuando habla de los profetas, por ejemplo, en la profecía que se le da a 107:14 de Isaías, que dice que una señal será dada, un hijo os es dado, la Virgen concebirá. Ahí yo tengo una señal de que el Cristo verdadero va a venir de una virgen. Entonces yo ahí ya tengo la verdad, tengo la base para conocer al Cristo verdadero. Y de ahí en más lo que testifican los apóstoles. ¿Quién es Cristo? El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dijo Juan, es de Dios. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces yo ahí tengo toda una base para conocer al Cristo verdadero. La iglesia lo que pasa es que la iglesia puede inventarse cualquier cosa. Yo tengo que ir a los apóstoles. Hay muy buenos pastores, muy buenos evangelistas, muy buenos maestros de la palabra de Dios. Pero siempre tenemos que ir a Pablo, siempre tenemos que ir a Juan, a Pedro, a los apóstoles, a Jesucristo, a los profetas, etc. Tenemos que siempre ir a las Escrituras para corroborar de que nuestra doctrina sea lo más madura posible, lo más perfecta posible, se puede decir, lo más pulida posible para predicar un verdadero Cristo. ¿Quién se puede convertir y quién puede tener salvación por medio de la enseñanza del Señor Alarcón? Nadie, porque Él los lleva a un lugar donde ahí predican un Cristo falso, donde las personas no tienen salvación, porque lo dicen ellos mismos. Nosotros somos católicos, pero no somos salvos. Aparte tienen prohibido decir que son salvos. Usted observe que Alarcón nunca dijo que es salvo. Tienen prohibido ellos decir que son. Si dicen ellos que son salvos, están excomulgados. Están fuera, no son católicos. Por eso es una secta, por eso es diabólico. Por eso no es la iglesia. La iglesia verdadera solamente están los salvos. Solamente una persona que está en la iglesia verdadera puede decir que está salvo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó toda la deuda. Y ellos creen que Cristo no pagó la deuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es el verdadero? ¿El que pagó o el que no pagó? La Biblia me dice que el Cristo verdadero es aquel que pagó. Entonces, si yo estoy en un lugar donde yo creo que ese Cristo pagó toda mi deuda, soy iglesia verdadera, estoy en la iglesia verdadera. En la iglesia de los salvados, de un salvado. En la iglesia solamente están los salvados. Por eso ellos no son iglesia verdadera. Porque no están salvados. Al no estar salvados no son iglesia. Porque en la iglesia están solamente los que están salvados, justificados, lavados, santificados, como dijimos, y sellados por el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Los demás no son iglesia. Por eso la iglesia real, digamos, es invisible. ¿Quién sabe quién es uno y quién es otro? Nadie. Eso es algo interno, es un lavamiento interno, es un bautismo interno, es todo que está en el mundo del Espíritu, en el cual nosotros, al creer en Jesucristo, fuimos lavados de todos nuestros pecados, que nadie vio. Nadie vio eso. Yo cuando creí en Jesucristo, ¿quién vio que vino un agua y me lavó? Fui santificado, justificado, sellado por el Espíritu Santo y ahora soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién lo vio? No lo vio nadie, por eso es invisible. Pero ¿quién sabe eso? Eso lo sé yo, porque tengo testimonio del Espíritu, de que soy un hijo de Dios y que soy salvo. Esa autoridad
¿De dónde viene esa autoridad y esa verdad? Del testimonio apostólico, que ellos me dicen quién es el verdadero Cristo, y de los profetas que profetizaron que ese Cristo que vino es el mismo Cristo que anuncian, que testifican los apóstoles. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la autoridad? En los apóstoles y en los profetas. Ahí está la autoridad, no en la iglesia. La iglesia no tiene autoridad para dictar doctrina, ni para poner carteles, ni nada por el estilo. Así que es absolutamente falso lo que dice el señor Alarcón, dándole crédito a una institución de hombres. El crédito es para Jesucristo. Y a quién tenemos que creer, al testimonio apostólico, que está solamente en las Escrituras. Fuera de eso no hay nada. No necesitamos más nada, lo dice Juan. Estas palabras se escribieron para que den testimonio del verdadero Cristo, ustedes puedan creer, y con eso terminamos. Y ustedes puedan creer y puedan tener salvación. Dice, bueno, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es todo. Esa es la salvación. No es pertenecer a una secta, como dice Alarcón. No es pertenecer a una religión romana, como dice Alarcón. Eso es falso. Eso es falso. Por eso es un falso maestro y un engañador, el señor Alarcón, que engaña día a día a los católicos, que no les dejan leer la Biblia, no les dejan tener la maquinita que dice que los billetes son falsos o verdaderos. ¿Usted cómo va a saber? Yo he trabajado en la calle muchos años y había muchas dificultades con respecto, siempre había una posibilidad de que nos den billetes falsos. En la calle se maneja de todo, y la mayoría en los últimos tiempos, porque a lo primero no había tanto, todos tenían maquinita para revisar los billetes. Usted iba a pagar y lo pasaban por el... Tenía que ser ya, aunque algunos ya sabían y conocían, con tocarlo ya sabían si era falso o verdadero, pero tenían una maquinita, y esa maquinita, porque algunos venían con dólares, y había que tener, como el dólar uno no lo conoce tanto, teníamos que tener una maquinita para ver si los dólares eran falsos o verdaderos. El señor Alarcón dice que tenemos que recibir todo sin revisar nada. Sí o sí, no nos queda otra, dice el señor Alarcón. Lo que dice el catolicismo es la verdad, punto, se acabó. Un inquisidor. Un inquisidor. Por eso él odia las maquinitas que detectan los billetes falsos, y por eso él odia las escrituras. Porque las escrituras le dicen al mundo y al catolicismo que lo que él enseña es falso. El señor Alarcón es un estafador. Así, estamos hablando doctrinalmente, no es personal. Es un estafador doctrinal que le engaña a la gente haciéndole creer que lo que él enseña es verdadero cuando es absolutamente falso. Así que lo dejamos por acá. Dios le bendiga a todos.